¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, hoy lo que quiero encarar es el filtro de aceite. Lo vamos a desarmar. Más allá de que, bueno, hay que limpiarlo, pintarlo, también hay que abrirlo porque tengo que quitarle el filtro que tiene, que es el que se cambia con cada cambio de aceite. Entonces, bueno, vamos a desarmarlo lo más posible. Lo vamos a limpiar bien, así después ya lo colocamos en el motor. Con el filtro que va adentro nuevo también. Así que bueno, comenzamos con esto. Bueno, y acá sale entonces el filtro de aceite, que es el que hay que cambiar. Vamos a sacarle todo el aceite que vino y vamos a ponerle el filtro nuevo. El filtro de aceite en este motor, en el Continental, viene de esta manera, o sea, viene con un filtro como si fuera de aire, digamos. Va insertado en este eje con esta tapa, ¿no? Entonces siempre esta parte es la que se cambia, digamos, y bueno, obviamente se limpia el resto con un poco de nafta, se limpia bien, se saca toda la impureza, digamos, del aceite quemado y se vuelve a tapar. De hecho, el filtro nuevo viene con un fuelle de goma acá, nuevo, y esto va así acá, con el filtro adentro. Lo que voy a hacer es lijarlo y pintarlo, ya que bueno, esto tiene, el color original es rojo, y fue pintado de negro, que inclusive al limpiarlo ahora con nafta y sacarle barro que tenía o grasa pegada de muchos años, se está empezando a salir el negro y aparece el rojo original. Dudaba un poco de qué color pintarlo, pero bueno, si fue rojo, el motor va a quedar gris bisón o gris grafito, que es un gris oscuro. Me parece que va a quedar bien. Todo lo que es negro, rojo y gris oscuro va a quedar bien. Así que creo que lo voy a lijar bien. Le voy a sacar la pintura negra que se está saliendo sola. Y voy a pintar de rojo tanto la tapa como el recipiente donde va el filtro intercambiable. Bueno, ahora que la carcasa ya está lijada, vamos a pintarla. El color original era rojo, así que iba a pintarla de negro, pero bueno, vamos a mantener el color original. Así que vamos a empezar pintando la primera mano. Siempre recomiendo, bueno, al menos a mí me funcionó, preparar pintura aparte, más que nada lo que voy a utilizar, y diluirla con aguarradas, con thinner, con algún diluyente, y no diluir, agregarle diluyente al tarro, porque a la lata original, porque si no siempre eso después hace que se seque la pintura cuando lo vamos a volver a utilizar. Deja una capa seca arriba y bueno, ya después termina
secándose arriba, hay que sacar eso, aparecen grumos y demás. Entonces la idea es preparar lo que vamos a usar y en base a eso utilizarla, guardándola en un tarrito de vidrio en algún lado, cosa que si sobra algo y se llega a secar, es menos la pintura que se pierde, digamos. Esto lo ideal obviamente es pintarlo con un aerosol, pero como los aerosoles la verdad que están bastante caros, bueno, opto por darle la primer mano así con pincel como para ir cubriendo, y la segunda mano se la voy a dar con una pintura un poquito más diluida también, y cosa que queden menos vetas de pincel y un rodillito. Entonces calculo que la última mano, que es la que queda a la vista, va a quedar más prolija. Esta primer mano, más que nada, mientras que cubra la base, ya me sirve. Y la segunda le damos con un rodillo. Total, esto es una superficie bastante plana, así que y queda prácticamente como si fuera pintada con aerosol. Además esto, bueno, va dentro del motor, tampoco es una pieza de exposición. Lo importante es que quede limpio. Le sacamos toda la pintura floja, prácticamente al dejarlo al agua le saqué toda la pintura, o sea, estoy dándole la base inicial, quedó un poquito de pintura original, pero casi nada. Así que yo creo que dándole una segunda mano una vez que seque, si veo que se notan mucho las pinceladas, lo lijo arriba de esta primer mano, y cuando le doy la segunda con rodillo, ya esto prácticamente va a quedar como pintado con un aerosol. Y como siempre digo, mejor que como estaba va a quedar. Podría haber quedado mejor, tal vez sí, pero a como estaba ya va a quedar bastante mejor. Así que bueno, vamos a dejarla que se seque, y una vez que esté seca procedemos con la segunda mano ya con rodillo. Bueno, ahora que tenemos ya lijada la primer mano de pintura, vamos a hacer, como habíamos mencionado antes, lo que voy a hacer es volcar un poquito de pintura y pintar con rodillo, para más que nada que quede liso y que no se noten tanto las pinceladas. Igual la pintura tiene un poquito de diluyente, así que va a fluir bastante más, y calculo que así va a quedar bien, tanto la carcasa como la tapa, digamos, ¿no? Donde va el filtro de aceite. Calculo que de esta manera va a quedar mejor. Obviamente con un aerosol sería como lo ideal, pero me parece que así va a quedar bien, y tenemos que evitar, así evitamos de comprar un aerosol, tomando en cuenta que ya tenía pintura, ¿no? El tema del rojo es que no cubre. El rojo cubre muy poco. Es una pintura que tiene un pigmento que no sé por qué cuesta que cubra, y se nota bastante si quedó una parte donde hay menos pintura o algo. Entonces por lo general hay que darle más manos que si fuera un color convencional o negro, digamos. Así que bueno, optamos por el rojo. Vamos a tener paciencia, y tal vez si no es en esta mano, si no queda del todo bien, le tendré que dar una tercera. Vamos a ver qué pasa, cómo cubre esta, y en base a eso veremos. Bueno, el otro día lo que estuve haciendo es ponerle una goma acá, más que nada para que quede más firme, porque esto con el andar es como que se baja, no aprieta demasiado, o sea, es así el sistema, digamos. Tiene acá un tornillo que aprieta un poco, pero en realidad me preferí ponerle una goma como para que trabaje y haga cuerpo entre la carcasa del filtro de aceite y el soporte.
Bueno, ahora que ya está posicionado con las mangueras conectadas, la de entrada y la de salida, le vamos a poner el filtro. El filtro le voy a poner el que trajo, porque justamente como todavía no le voy a hacer el cambio de aceite, porque recién lo quiero poner en marcha, después cuando entre a andar, sí, le pongo el filtro nuevo que ya lo recibí y aceite nuevo, pero por ahora lo que voy a hacer es utilizar el mismo aceite con el mismo filtro para hacer las pruebas de funcionamiento, y una vez que eso esté terminado, bueno, ahí sí le hacemos el cambio. Seguramente hay que repasar también las bujías, pero bueno, por ahora lo importante es esto, tenerlo conectado. Acá esta tuerca hexagonal venía con una especie de junta para que no salga el aceite por arriba, y bueno, yo le conseguí esta porque la que traía estaba reseca y prácticamente se la saqué toda. Entonces le conseguí una arandela de goma que creo que va a servir perfecto para el mismo uso. Este aro de goma también, con el filtro nuevo viene el aro nuevo, por eso ahora le voy a poner también el que tenía. Total, es para hacer las pruebas de motor y de funcionamiento en general, y después sí, ya arrancamos con cambio de aceite y le ponemos el filtro nuevo. Ahora que está esto terminado, voy a repasar a ver si hay que apretar un poquito más. Lo que no sé, si alguien está viendo este video y conoce un poco más del tema, esto no vino con teflón, esto va apretado ahí, obviamente pasa el aceite, o sea, el aceite que viene del motor se filtra y sale y vuelve al motor. No sé si va con O-ring o no. Cuando lo ponga en funcionamiento me voy a fijar a ver si pierde un poquito o no, pero bueno, de entrada lo puse como estaba, sin nada. Pero bueno, si alguien conoce un poco más estos motores, o por lo menos este tipo de filtro de aceite, ¿no? Los autos convencionales traen un filtro que se enrosca, se desenrosca y se descarta. Esto tiene esta carcasa con un filtro adentro, por eso trabaja con estas mangueras. Entonces bueno, lo que necesito saber es si esto va así como está o va con un poquito de teflón como para hermanar un poco más esta rosca. Bueno, ahora que esto está terminado, lo que voy a hacer es comenzar con la bomba de agua, porque la bomba de agua la compré nueva, perdida por todos lados, y le compré también la bulonería nueva también. Al no tener la bomba de agua, el impedimento que tenemos es que no podemos instalar el alternador, ya que va montado también de la bomba de agua. Junto con este eje que tiene, hay que hacerle como un soporte porque el que vino no está bueno tampoco. Así que voy a empezar poniendo la bomba de agua, así una vez que está esto ya podemos pensar en el alternador. Así que bueno, ahí lo tenemos listo. Ahora que está esto, vamos a ponerle la tapa, que ya fue pintada también. Ya están conectados los cables, todo lo que va al distribuidor. Acá tenía un cable atado en el ejecito y le puse un terminal tipo JAL. Ahora vamos a conectar el cable del acelerador, y ya nos ponemos con la bomba de agua. Bueno, por acá pasamos la varilla. Yo creo que apoya bastante bien el arito de goma que le puse. Vamos a ver con el motor en funcionamiento si está bien o está muy grueso, pero bueno, por lo pronto ya no golpea contra el metal y me parece que hace mejor el cierre de la varilla. Y acá tenemos la tapa donde ingresa el aceite, que bueno, lo que hice es lijarla y le di 2 manos de pintura, así que más que nada por una cuestión estética, pero la tapa está bien. Así que bueno, ya tenemos los cables repasados, toda esta parte que todavía no está instalada ni emprolijada, va cuando monte el guardabarros, ¿no? Obviamente, por ahora lo tengo que dejar ahí. Y ya están las fundas nuevas con todos los cables bien apretados, los puse terminales nuevos, la bujía con el soporte también lo repasé todo, está pintado y tiene ojales nuevos también de conexión. Los cables y las bujías lo vamos a ver más adelante. El Jeep arranca, o sea que funcionar funciona. Más adelante vamos a ver si
están bien o están medios envejecidos. Vamos a ver los chupetes y demás. Pero esos son todos detalles que prefiero ver más adelante, porque lo que funciona por ahora no lo quiero tocar, así avanzo con todo lo demás que necesita mantenimiento. Bueno, y así queda terminado entonces la carcasa del filtro de aceite, ya colocada con sus mangueras, la varilla de medición y la tapa de donde cargamos el aceite. La próxima vez voy a empezar entonces el soporte de la batería, y nos está quedando todavía instalar la bomba de agua y la bomba de nafta. La bomba de nafta estaba perdiendo por la junta, así que le tengo que fabricar una junta nueva. Y voy a ver si paso la manguera que va del tanque de nafta, la bomba de nafta, creo que lo voy a pasar por otro lado. Si ustedes pueden enviarme o sugerirme por dónde pasarlo, porque en este momento está viniendo por el larguero del chasis, pasa por abajo del radiador y va a buscar la bomba de nafta. Pero me parece que otra opción es pasarlo por atrás del motor. Por decir, cruzar por arriba de la caja de cambios y ir a buscar la bomba de nafta ahí. La idea es alejar el filtro de nafta del múltiple de escape, que es lo que larga calor. Así que bueno, tengo que estudiar un poco eso. Más allá de que el Jeep vino con estas mangueras de goma transparentes, que la verdad que si bien está bueno para ver si está pasando la nafta, no son para hidrocarburos, así que tengo que comprar mangueras nuevas. Y de paso voy a estudiar si no hago el tendido de manguera por otro lado, tratando de alejarlo del calor del motor, pero al mismo tiempo que no dé tanta vuelta, que no venga hasta adelante, pasa por abajo del radiador y después vuelve para atrás otra vez. La verdad que me parece demasiada vuelta la que le dieron. Si ustedes conocen un paso mejor para la manguera, bueno, obviamente todas las sugerencias son bienvenidas. Tal vez tiene un tendido de manguera distinto, y esto lo hizo alguien que, bueno, decidió pasarlo así, pero lo modificó. Necesitaría saber cuál es el mejor tendido como para ya pasarlo y, bueno, ya armar la bomba de nafta. Así que bueno, nos vemos entonces en la próxima.